¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Un gusto estar de nueva cuenta enfrente de ustedes en estos videos que subimos con mucho gusto, con muchos amigos, grandes amigos especialistas en la materia y que les gusta platicar sobre diferentes temas, prevención del lavado de dinero, fiscales, seguridad, seguridad social, derecho, normas de información financiera y que en todo este tiempo que llevamos, pues bueno, estamos sumando mayor contenido. Así es que los invitamos a que en principio nos pongan los comentarios en la parte de abajo del video y en su oportunidad los estaremos contestando. Esto es debido a que, como ustedes muchos saben, en el momento en que lo estamos grabando y en el momento en que lo estamos publicando, seguramente tú lo estás viendo en otro día, en otro horario diferente al que nosotros estamos y haremos lo posible para poder contestar esos comentarios que ustedes nos estarán haciendo. Pero de igual manera también los invitamos a que nos pongan sugerencias de los temas que estemos abordando y haremos lo posible para traer gente amiga especialista para poder hablar de esos temas. También los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, donde al ladito de la palabra suscripción hay una campanita que cada vez que la aprietes te va a estar avisando cada vez que estamos subiendo un nuevo contenido. También nos pueden buscar en Facebook, en Instagram y en diferentes cadenas de distribución de podcast como Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music, que estamos subiendo contenido diferenciado para que si tú no nos puedes ver, por lo menos nos puedas escuchar y te podamos acompañar en el trayecto de tu oficina a tu casa o de tu casa a la oficina. Y si ya tienes un poquito más de tiempo, pues que nos puedas ver a través de los videos que, como ya había comentado, estamos en el canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas, que ahí está el contenido y tú puedes ver los más de 220 videos que tenemos subido en el transcurso de este canal. Pues bueno, llegando un poquito en el ámbito de la convocatoria del día de hoy, que lo que hicimos la convocatoria es para hablar de la discrepancia fiscal. Y el día de hoy nos acompaña un gran amigo que ya también ha tenido la oportunidad de acompañarnos en diferentes ocasiones, hablando de aspectos fiscales, que es uno de sus intereses más importantes que tiene él, aparte de prevención de lavado de dinero, financieros. Una de las cosas que le apasiona mucho es el ámbito fiscal. Él es integrante de la Comisión Técnica Fiscal, también es integrante de la Junta de Gobierno del Colegio de Contadores Públicos de México. Cuenta con la certificación Conocer ECO 217, también con la certificación Conocer CEP EC 1307. Es contador público certificado y egresado de la Escuela Bancaria Comercial, así como profesional certificado en el área fiscal. Tiene diplomados en alta dirección, diplomado en impuestos internacionales, especialidad en impuestos y una maestría en impuestos. Él es socio director del Grupo México Fiscal. Ha fungido como comisario y asesor en empresas internacionales, también como miembro de la comisión técnica y coordinador de diplomado de certificación y del módulo de impuestos o de fiscal para el examen de certificación. Le gusta dar conferencias y ha publicado libros y compendios sobre la materia fiscal, seguridad social y prevención de lavado de dinero. Él es, como les decía, el contador público certificado Manuel Baltasar Mancilla. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, mi querido Ro, muy bien, muchísimas gracias. Contento aquí de saludarles, de saludar a tu audiencia, de saludarte a ti. Siempre es grato platicar un rato contigo. Pues muchas gracias, Manuel, por la aceptación a platicar sobre este tema. Pues ya que estamos en este mes de abril, que es la época de presentar declaraciones anuales de personas físicas, independientemente que no creo que vaya a haber por ahí alguna ampliación del plazo para poder presentar declaraciones anuales de personas físicas, pero quisiera primero enfocarlo en el término de esta discrepancia fiscal. Porque para las personas morales se le puede generar una diferencia que la podemos conocer como una pérdida fiscal y poderla aprovechar hacia adelante. Pero este término de discrepancia fiscal, pues digamos que se le presenta solamente a las personas físicas y es muy importante tener mucho cuidado justamente al momento de estar presentando la declaración anual. Con este antecedente, Manuel, no sé cómo quieras empezar con algo general para poder entender la discrepancia. Claro que sí, mi querido Ro, con mucho gusto. Fíjate que en materia de tributación, las personas físicas, por lo general, causan el impuesto sobre la renta
con base en sus flujos de efectivo, es decir, los ingresos los acumulan cuando los cobran efectivamente y las deducciones las restan de la base tributaria cuando éstas son efectivamente pagadas. Al no manejar el fenómeno de la devengación que sí lo generan las personas morales, pues la autoridad cuestiona cómo es posible que hayas tenido más egresos que ingresos en un ejercicio fiscal. A esta diferencia es a lo que la autoridad denomina en sus presuntivas como una presuntiva de discrepancia fiscal que provocaría también la siguiente presuntiva, que es un crédito como consecuencia tributaria por omisión de impuestos. Entonces, de manera genérica, tú estás declarando tu cobranza del año, con esa cobranza de aquellas cantidades por las que se causa el impuesto, que ahorita iremos discriminando conceptos que pueden no causarlo de aquellos que lo causan, vas restando las erogaciones que tienen que ver con la obtención de dicho ingreso y que también son efectivamente pagadas. Entonces, precisamente en un flujo efectivo, si tú arrancaras el año con un saldo en caja de 0 pesos, no resultaría lógico que tuvieras más egresos que ingresos, porque la autoridad preguntaría, pues, ¿de dónde lo sacaste, no? Y esta es la primera de las razones por la que el fisco genera esta presuntiva en el caso de personas físicas. En el caso de personas morales, como tributan en su mayoría base de vengado, pues esta posibilidad de generar más deducciones existe por el otorgamiento de crédito que le dan su cadena de proveeduría a las personas morales, salvo, vemos el caso del reciclo, en el caso de personas morales, porque el reciclo también trabaja con base flujo efectivo, y entonces se empieza a dar como que este fenómeno, ¿no? En el que la discrepancia se puede presentar por esas razones. Ahora, hay forma en que justifiques que tuviste más erogaciones en un año respecto a los ingresos que obtuviste, por supuesto, ¿no? Y aquí es donde tendrás que documentar estas causales, ¿no? Motivos que pueden permitirte tener esta diferencia, pues puede ser la utilización de ahorros que vienes guardando en tus inversiones, en tu banco, en año con año, conforme vas obteniendo ingresos que te generan un sobrante. Puedes solicitar un préstamo, puedes pedir financiamiento, y entonces ese financiamiento vamos a observar que no lo acumulas, pero sí entró en el banco, y con eso pudiste hacer esas erogaciones. Entonces se van dando como que algunos hechos, algunos supuestos que la autoridad, pues de alguna manera, no debe considerar como ingreso y que eso pudiera motivar que en algún momento tuvieras egresos que superan a tus ingresos, pero los tienes que demostrar. Oye, Manuel, y ahorita que estás dando esta explicación, dijiste el análisis del estado de cuenta bancario, que yo puedo empezar con cero y que al final de cuentas, pues de dónde saco dinero para poderlo pagar, se genera la cuestión de una discrepancia. Pero yo creo que es muy importante decirle a las personas que nos están viendo un comentario que muchas veces se escucha por tema de empresarios, emprendedores: deposítalo en la cuenta fiscal o no me lo deposites en la cuenta fiscal. Estamos hablando que eso realmente no ha existido nunca en la vida. El sistema financiero logra identificar mediante RFC la apertura, nombres, y estamos hablando que todo es fiscalizable. Fíjate que el comentario que pones sobre la mesa es muy interesante porque por eso yo soy un gran promotor de la certificación en materia profesional. Los que nos dedicamos a esto debemos cumplir con cierta ética profesional, eh, y también es una realidad que en el país, pues hay una serie de asesores, lo voy a entrecomillar, ¿no? O pseudo asesores, que te venden ilusiones con tal de ganar un dinerito. Y esto, independientemente de que sea incorrecto,
es poner una tentación sobre la mesa de los contribuyentes, pues que también les gusta de alguna manera jugarle al vivo, ¿no? Entonces, siendo yo un ciudadano correcto, un ciudadano que busca hacer las cosas como se debe dentro del marco legal, pues debería yo declarar todos los ingresos que obtengo y hacer deducibles, pues todas las deducciones que me otorguen derecho la ley. Pero algo que es bien cierto es que regularmente no nos gusta pagar impuestos sobre la renta. Y entonces muchos emprendedores o muchos empresarios novicios, ¿no? De repente, pues buscan encontrar estrategias, ¿no? Donde digas, pues mira, no voy a pagar impuestos, ¿no? Algo que es muy común, el manejo de dinero en efectivo. De repente te dice, no, pues mira, todo lo que me cae en efectivo no lo pienso declarar. Claro, rayamos en un conflicto ético. ¿Por qué no lo piensas declarar si realmente ganaste ese dinero, no? Y la respuesta real es porque el fisco no se da cuenta, ¿no? Pero no es correcto. Todo lo que tú recibas, sea en efectivo, sea vía transferencia, vía uso de sistema financiero, vía uso de dinero de plástico, pues todo lo tienes que declarar. ¿Por qué? Porque todo es parte de tu ingreso y de tu incremento patrimonial. Ahora bien, el fisco sabe que todo lo tienes que declarar, entonces cualquier cuenta bancaria que apertures es fiscalizable y es motivo de la declaración de un ingreso que puede causarte un impuesto. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay cuentas fiscales y no fiscales. Más bien, hay abusivos que no quieren declarar ingresos que les generan un incremento en su patrimonio porque quieren pagar menos impuestos sobre la renta, pero esto en algún momento auspiciado por asesores que les dicen, mira, este dinerito manéjalo por la izquierda y nunca lo declares. Este otro manéjalo por la derecha y decláralo. Bueno, esos comentarios o esas estrategias son desafortunadas porque todo el dinerito es parte de lo que a ti te da a ganar y esa ganancia pues es parte de lo que tiene que participar en el impuesto que debes pagar, si es que todos los mexicanos quisiéramos pagar parejo sobre las ganancias que obtenemos, ¿no? Y es un tema donde lo triste es que se van los empresarios por el lado de, pues si me cacha está bien, si no me cacha no está bien. Ahora, también es cierto que algunos malinformados dice, no, es que para mí este dinero no es un dinero que genere por mis actividades empresariales. Y ahí viene otra problemática muy interesante, porque bien lo manejes dentro de tu cuenta bancaria o lo manejes en efectivo, tienes que documentarlo. Y voy a poner un ejemplo, ¿no? Este, oye, es que aquí mis hermanos me depositan el dinero que ocupo para darle el gasto a mi mamá, ¿no? Y como yo soy el hermano mayor, pues recibo transferencias de 10, 15 mil pesos de cada uno de mis hermanos, porque mi mamá le depositamos entre todos 45,000 pesos, ¿no? ¿Está bien? Oye, ¿eso causa impuestos? No, pero se tiene que documentar. Y el detalle está en que si no lo tienes documentado, la autoridad va a presumir que es un ingreso tuyo. Oye, es que yo ese dinero lo administro y pago los gastos médicos de mi mamá. Bueno, pues de la misma manera, si no tienes documentado ello, esos gastos médicos que salen a nombre de un tercero para ti no van a ser deducibles. Y entonces tendrás un ingreso que causa un impuesto, un gasto que no es deducible y te va a causar un doble perjuicio por estar mal informado. Y luego, peor si dices, pero lo depositan a la cuenta no fiscal. No, espérame, es que no hay cuentas no fiscales. Todas son cuentas fiscales, todas están vigiladas por la Comisión Nacional Bancaria y de todas
se puede reportar a la Secretaría de Hacienda para que el fisco determine si pagaste o no pagaste bien tus impuestos. Por eso es tan importante que cumplas con vigilar qué es lo que cae de dinero en cualquier cuenta que tengas, de cheques, de inversión, inclusive el manejo de tus tarjetas de crédito. Por ahí hay quien tiene dinero en criptoactivos, ¿no? Y este es otro problema, porque los criptoactivos de alguna forma no hay una legislación específica, pero no significa que no se puedan encuadrar en algún supuesto de ley. Y es la gran pregunta. ¿Estás declarando las ganancias que tienes en criptoactivos o las vas a declarar hasta que se conviertan en moneda fiat o en dinero fiduciario? Y entonces acércate a un asesor que sepa de esto para que te explique en qué momento, para fines de la ley del impuesto sobre la renta, eso te genera un incremento en tu patrimonio y lo tienes que pagar y acumular, ¿no? Fíjate que ahí, Manuel, todavía hablando de las criptomonedas entraría un montonal de problemas porque hay gente que como tiene wallet o tiene exchange afuera del país, pues dice, no hasta que no toque suelo mexicano es cuando lo voy a declarar. Y aparte también entra el problema la salida del dinero. La salida del dinero, ¿cómo la puedes justificar? Porque ese sería un costo para efecto de poderla tener la venta de este tipo de activos y poderlo amarrar. Entonces, todavía en el tema de criptomonedas estamos muy en pañales en el ámbito fiscal y creo que al final de cuentas sí necesitamos esa regulación como lo estabas comentando. Pero entraré un poquito al tema que estabas diciendo de la cuestión del efectivo. Se ha escuchado frases y que concuerdo contigo de que hay que tener mucho cuidado con una cuestión hasta de ética y moral de el que si tú cobras en efectivo, gástalo en efectivo. Y es que si no haces esto, estás hablando que vas a generar una discrepancia. ¿Por qué? Porque muchas veces obtienes un comprobante por tus erogaciones que están demostradas, que están saliendo en una cuestión de dinero de curso, y eso dice un poquito de lo que comentabas desde el inicio. Tengo mayores gastos a comparación de los ingresos. En alguna ocasión, estando con la autoridad y con un cliente, llegó y dijo, pero es que no lo estamos haciendo deducible. La autoridad perfectamente lo dijo. Es que no es que sea deducible o no deducible. Las erogaciones son las que estás teniendo. Es, aunque lo hagas o no deducible, ¿de dónde sacas el recurso para poderlo erogar? Creo que ahí al final de cuentas, todo esto que estás comentando lo podemos amarrar con este simple caso. Por todos lados puede estar dejando una mancha, un seguimiento justamente de la discrepancia y la autoridad ya sabe por dónde buscarla. Es desafortunado porque, a ver, pasa, ¿no? Y voy a hablar de un terreno muy común, sin que quiera yo satanizar a ninguna profesión en particular, pero a ver, este, sucedió que en una torre médica, no voy a decir cuál para no echar de cabeza a nadie, un día llegaron a hacer una revisión, una redada de emisión de comprobantes fiscales, ¿no? Y entonces lo que hicieron fue llegar con la chica que está en el mostrador y dijeron, préstame la libretita de citas, ¿no? Y entonces, a ver, ¿cuántas citas tuvo el médico hoy? ¿No? 10 citas, ¿no? 10 citas de a 700 pesos la consulta, por llamar una consulta barata, genérica y como, son 7,000 pesos diarios, ¿no? ¿Cuántas tuvo ayer? No, pues 15. ¿Cuántas tuvo antier? No, pues 8. No, pues hagamos un promedio de 10 citas. 10 citas dan 7,000 pesos diarios, ¿no? Vamos a suponer que trabajan a más de lunes a viernes, que no trabaja sábados y domingos, independientemente de que en fines de semana puede ser que esté operando, ¿no? De puras consultas médicas son 140,000 pesos de ingresos al mes. Y el doctor presentó una declaración con ingresos por 20,000 pesos, ¿no? Entonces, pues trae 120,000 pesos de diferencia por simple sumas aritméticas de lo que una libreta donde escribe las cosas van marcando. Y puedes decir, oye, pero bueno, ¿cómo le demuestras al médico esa diferencia? Es cierto, es difícil demostrar esa diferencia. Y en tribunales decir que una libreta te dio la información no va a ser argumentación suficiente.
Pero de repente observas que el médico tiene ingresos de 20,000 pesos mensuales y las colegiaturas de sus hijos equivalen a 30,000 pesos porque tiene tres hijos de a 10,000 pesos cada uno. Más lo que comen, echémosle que coman muy barato, lánguido y una sola vez al día, pues van a ser como 10,000 pesos de despensa. Ya son 40,000. Más los comprobantes que pidió de gasolina, más las facturas que pidió de cualquier cosa, de repente te das cuenta que ese médico en un mes tuvo gastos de 100,000 pesos, ¿no? Pues no llegó a los 120, llegó a 100,000 y ves el saldo en su cuenta de cheques y trae ahí un excedente de 150, 200,000 pesos y tiene una cuenta de inversiones de $500,000. ¿De dónde sale todo ese dinero? Pues de todas las citas no declaradas y es una tristeza. Digo, pero así como puedo ponerte ahorita el caso de la Torre Médica, porque es un caso que me tocó vivir en la vida real, también tienes el de los mecánicos que te cobran en efectivo y que cuando llegas y le dices, oiga, aquí está mi pago, necesito mi factura, te dicen, ah, ¿quiere factura? Con mucho gusto, es masiva. Y está la de los odontólogos y está la de el que te vende y te surte carne, el que te vende y te surte ganado, de aquel que te enajena verduras para la zona restaurantera, de los propios restauranteros. Es decir, cualquier gremio que maneja dinero en efectivo, le pueden suceder circunstancias como las que ahorita se ponen sobre la mesa. El caso del médico es un caso en el que la propia autoridad pudo generar un proceso para poner presuntivas y asustó a todos los médicos de esa torre. Pero esta circunstancia no la puede hacer de la misma forma con el taller mecánico, ni lo puede hacer de la misma manera con el que vende ganado, como tampoco lo puede hacer necesariamente con el que está vendiendo verduras. Quizás sí lo pueda hacer con el restaurante, haciendo un recuento de las comandas diarias en un promedio de consumo por comanda, ¿no? Entonces, habrá algunos sectores donde sí lo puede hacer. Y por eso decía que no quiero satanizar ninguna profesión en particular. ¿Por qué? Porque todos, en general, tienen esa cultura, de los que, cuando me refiero a todos, me refiero a todos los que no quieren pagar impuestos, tienen esa cultura de, pues, lo que cobre en efectivo no lo declaro, ¿no? Entonces, pues se ha convertido en un verdadero conflicto. Fíjate, Manuel, también ahorita con el ejemplo que estás planteando referente a que podría decir, oye, es que no lo estoy gastando, sino lo estoy ahorrando, lo estoy mandando a una cuenta de ahorro, así no me va a fiscalizar también la cuestión de la autoridad, porque es un traspaso entre mis propias cuentas. Pero ese traspaso a cuenta de inversiones, la misma ley del impuesto sobre la renta lo identifica que es causal de una omisión de ingresos y que también me podría generar esta discrepancia fiscal. Ahora, estos traspasos los puedes tú demostrar, es decir, ubicas que es dinero de una cuenta de inversiones que tuvo el origen previo, pero regresamos al comentario que hacíamos hace rato. Tienes que documentarlo para que la autoridad no quiera abusar de ello. Ahora, que hay autoridades que lo hacen, abusan y te lo tipifican como un ingreso, pues sí, que lo tienes que resolver en tribunales, pues también. Entonces, desafortunadamente es triste porque de repente hay personas físicas que tienen que estar pagando asesoría legal y jurídica por culpa de que las autoridades abusan de sus facultades y les tipifican actos que no son origen de causación de impuestos y ellos en ese estado de indefensión tienen de alguna manera desafortunada que encontrar el auxilio de una autoridad jurisdiccional para que defienda sus intereses, ¿no? Manuel, como recomendaciones que le puedas dar a este empresario que lamentablemente no ha sido asesorado o no ha querido ser asesorado, porque también se da esos casos de que se quieren ellos aventar por sí solos. ¿Qué tipo de documentación necesitarían para efectos de poder comprobar que no es un ingreso, como por ejemplo un tema de un pago de pensión, la tanda
los pagos de mantenimiento de algún familiar, como lo estabas describiendo, ¿qué tipo de documentación tendríamos que tener para efectos de que cuando la autoridad llegue y me diga, oye, aquí no me cuadran estos números, podérselos entregar y tratar de contener un poco lo que estás comentando de una autoridad que viene a cobrar y más en épocas actuales que lo que están buscando es una recaudación de donde sea y tratar de por lo menos minimizar los impactos que yo pudiera tener como, como contribuyente? Punto número uno, es importantísimo identificar la procedencia del recurso. Si yo identifico perfectamente que viene de una cuenta que está a nombre de uno de mis hermanos, pues tengo ahí el comprobante con una clave de rastreo. Esa clave de rastreo me permitirá ubicar de dónde llega el recurso y con esto identificar y poder demostrar el supuesto, ¿no? Tengo una cuenta propiedad de mi hermano, otra cuenta propiedad de mi hermana, cada uno me depositó 15,000 pesos, yo aporto otros 15,000 para los gastos de mi madre, que son 60,000 pesos mensuales, y entonces voy armando las documentales probatorias para que mi argumento tenga un sustento, ¿no? Y evidentemente esto se pueda llegar a sostener en un medio de defensa. O sea, llegar hasta el grado de decir, a ver, a mis hermanos y yo firmemos un convenio de manutención mensual de mi madre. Es excesivo. Ahora, ¿pudiera valer la pena? Pues quizás sí, si lo que le estás depositando a los hermanos para mantener a tu mamá supera los 600,000 pesos mensuales, ¿no? Pues dices, ah, caray, y ya también la autoridad estaría cuestionando que con eso tú estés dando manutención a otra persona, ¿no? Yo creo que hay cantidades que pueden resultar as- hasta cierto punto razonables y otras que ya el fisco podría decir, a ver, esto ya me suena a lavado de dinero, me suena a otro tipo de circunstancias en donde pues también hay que tener cuidado, ¿no? Este, la ley antilavado de dinero cuenta con ciertos límites interesantes que nos podrían dar una idea de hasta dónde podemos estirar la liga, pero yo creo que en principio el sentido común acompañado de una buena asesoría, tú pusiste sobre la mesa también un comentario que nace como consecuencia de que hoy las autoridades te dicen, no te preocupes, hazlo tú solito, todo está precargado en la página del SAT, dale a enviar y con eso resuelves tu tema y tu problema. Situación que desafortunadamente ha devaluado el trabajo y el actuar profesional de quienes nos dedicamos a a esta noble actividad, y que también de repente muchos empresarios crean que el trabajo del contador pues puede ser mucho, muy sencillo y quizás hasta busquen encontrar quién les cobre más barato, que no es un error, por supuesto, buscar cuidar el dinero y pagar una asesoría lo más económica posible o más ajustada a mis posibilidades, pero lo que también es cierto es que en el mercado te vas a encontrar vivales que te van a decir, usted no se preocupe, usted deposíteme un salario mínimo mensual y yo me encargo de todos sus problemas. Y esa persona por el salario mínimo mensual no te va a hacer nada, te va a cobrar y cuando lleguen a revisarte no te va a contestar el teléfono, ¿no? Entonces, pero pues estuvo cobrando un salario mínimo y con eso, con 10 clientes de a salario mínimo, hoy el salario mínimo anda rondando los 8,000 pesos mensuales, pues por no hacer nada y cobrar 80,000 pesos con el hecho de hacerte sentir que alguien te cuida, pues, y cuando tú te vayas, pues llegar otro incauto, ¿no? Entonces, yo por eso digo, ten cuidado a quién contratas, aquí necesitamos tener mucha confianza. Es importante que alguien que te dé resultados y te entregue físicamente o electrónicamente el sustento de su colaboración cotidiana te pueda dar tranquilidad y efectivamente, no le andes buscando albivales porque eventualmente más hoy con la cantidad de tecnología que la autoridad está utilizando para fiscalizar al contribuyente, vas a tener problemas si es que no hiciste las cosas de la mejor manera, ¿no?
Hoy es un buen momento para corregir cosas del pasado que nosotros traigamos con el tema de discrepancia o esperarnos y poner una veladora para que a este contribuyente no lo revise. O sea, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Porque este tipo de casos nos suenan muy particular cuando es cambio de sexenio. Normalmente la gente quiere amnistías, hay gente que quiere, ya ahorita sí me voy a portar bien el día de hoy, pero ayúdame. ¿Cuándo sería un buen momento como para poder corregir todos estos elementos? Fíjate que es como todo. A veces te portaste mal, pero no lo hiciste a propósito, ¿no? No tuviste suerte de encontrar un buen asesor, pasa el tiempo y te das cuenta que tienes algunos pecados. Muchos se dan cuenta precisamente porque la autoridad empieza a mandarles las famosas cartas de invitación o te cancelan o suspenden temporalmente el uso de tu certificado de sello digital y entonces ya no puedes facturar. Y en ese momento es cuando dices, recáspita. Bueno, ¿te puedes esperar a eso? Claro. Oye, tengo dinero, tengo recursos, ¿valdrá la pena corregirme? Pues yo te diría que sí, ¿no? En la medida de lo posible, si te das cuenta o sabes que tienes pecados, contrata a un asesor serio, págale debidamente sus honorarios, pídele que te calcule el riesgo y en la medida en que tus recursos lo permitan, ve poniendo al corriente tu pasado si es que quieres, primero, ser un ciudadano decente. Segundo, minimizar el riesgo de que te llegue una carta de invitación. Ahora, cuando te llegue una carta de invitación, es el mejor momento para que ahora sí pongas tu semáforo en amarillo y digas, ah, caray, creo que ahora sí vamos a poner esto en orden. Porque la carta de invitación significa que ya los robots electrónicos hicieron su chamba a través de algoritmos y a ti ya te colocaron en un nivel de riesgo superior al que tenías, porque la autoridad de pronto te tiene aletargado sin verte, pero cuando viene la primera carta de invitaciones te encontramos algunas deficiencias, algunos errores. Atiende esa carta de invitación y el tiempo que te dan de atención es muy corto. Entonces, si las cosas no las tenías bien y en el momento en que te llega la carta de invitación, vas a empezar a buscar al asesor para saber cómo contestarla, lo más seguro es que el asesor, si es serio, no te atienda eso en tiempo y forma, porque va a requerir hacer una revisión profunda y un análisis serio de tu trabajo, y eso no lo va a resolver en 4 o 5 días para estar armando el escrito con los medios probatorios en otros 2 o 3, sumando los que te tardaste en encontrarlo, en pedirte que te cotizara y en autorizarle su propuesta. Entonces, en ese orden de ideas, pues él va a necesitar meterse, revisar y poner sobre la mesa algo serio. Entonces, ¿puedes esperarte a que te llegue una carta de invitación? Sí. Si ya estabas autocorrigiéndote desde antes, la vas a poder atender en tiempo y forma sin problema. Si en ese momento te vas a poner las pilas, vas a sufrir. Si el asesor que encontraste fue serio, ese asesor se va a tardar. Contestarán algo, pero seguramente la autoridad va a decir esto como que algo no me convence y quizás después llegues con la autocorrección y diga la autoridad, ok, se autocorrigió. Pero eso significa que ya tienes el sensor de, pues si se autocorrigió, ¿es por qué? Pues porque seguramente en el pasado puedes seguir trayendo pecados. Y eso puede abrir una área de investigación por parte de las autoridades. Ahora, si no contestas la carta de invitación, lo siguiente es que en algún momento quieras facturar, ya no puedas, te han suspendido el certificado de sello digital, tengas que negociar con alguien para que te trabaje todo, porque no vas a saber exactamente por qué. Tienes que ir a tocar a la puerta de las autoridades, te enterarán todas las diferencias que hay y las motivaciones de por qué te suspendieron tu certificado de sello digital. Y entonces habrá que aclarar todo eso que seguramente para ese instante ya no fue una simple diferencia de una cartita de invitación, sino que ya te generaron diferencias 2, 3, 4, 5 años atrás. 2, 3, 4, 5 años atrás es muy común que la autoridad hoy
te esté notificando cuando te suspende el certificado, el sello digital, y regularmente es porque no atendiste una carta de invitación. Entonces, pues mi mejor recomendación es haz las cosas bien, contrata gente seria, pórtate bien, ¿qué necesidad tienes de estar portando mal? Si generas riqueza, paga lo que corresponde. De verdad, vive, duerme Pero, tranquilo. pero muchas veces es un poquito la ambición y también el descontento con los gobiernos, ¿no? Y el por qué mi compadre sí puede y yo no. O sea, son a veces muchos problemas psicológicos, personales, que involucran el ámbito de querer tributar o no. Pero estamos hablando que es una calidad de obligación de acuerdo al tema de la Constitución. O sea, no es que queramos o no, es una obligación constitucional. Pero ahí, Manuel, también recopilando un poquito lo que acabas de comentar, estás planteando para efectos de una persona que tiene actividad empresarial, profesional, que puede emitir sus propios comprobantes y en una de esas les puede restringir la cuestión de los sellos. Pero dejar en claro que hay gente que puede tener sueldos y salarios, que no emite un comprobante y aún así le genera discrepancias por las deducciones personales que quiere estar determinando o pago de créditos, o sea, muchas cosas que se involucran en que no me coinciden las erogaciones que tú estás haciendo contra los ingresos que me está declarando tú o un tercero, ya sea de la versión en que tú estés en un régimen fiscal. Y eso al final de cuentas se llega a complicar mucho porque realmente la autoridad el día de hoy tiene elementos para poder cruzar la información, si tienes asimilados, si tienes sueldos, si vendiste algo, tiene muchas formas y el bendito CFDI, aunque yo no lo esté emitiendo, hay muchos lados donde yo me estoy ventaneando mi operación. Sí, fíjate que, a ver, en general, cualquier ciudadano que hoy reciba un ingreso por el motivo que sea, pues es evidentemente susceptible de ser fiscalizado. Entre más actividades tengas, pues se vuelve más compleja tu situación patrimonial y el cálculo de tus impuestos. Y evidentemente, si poníamos sobre la mesa el tema de los emprendedores, pues hablamos de actividades empresariales, de servicios profesionales, etcétera. No podemos tener arrendadores, etc, etc, etc. Y como bien manifiestas, pues inclusive los asalariados, ¿no? Si el asalariado de repente ya se le ocurrió tener una inversión en el extranjero, si el asalariado con esa inversión en el extranjero compra criptomonedas, pues la situación se vuelve cada vez más compleja. Entonces, sí, sí es interesante el tema de buscar siempre para una declaración, en el caso de los asalariados, que es una declaración una vez al año, pues búscate a alguien que te ayude para que esa declaración anual se pague, y se presente bien revisada por un especialista, ¿no? Si se trata de personas que declaran todos los meses y además tienen una declaración anual y además tienen que presentar balanzas de comprobación y además tuvieron acciones en diversas compañías y a veces pueden llegar a tener recepción de ingresos por dividendos, etc. Pues creo que entre más compleja sea tu vida, pues más cercano requieres a un buen asesor para que las cosas no se salgan de control. El asalariado quizás verá al contador una vez al año, quizás le dolerá el bolsillo y va a decir, ay, es que tengo que pagar mucho dinero. Fíjate, me tocó un caso es bien interesante. Una escuela de inglés que tenía muchos expatriados. Y estos expatriados, pues evidentemente de diferentes nacionalidades, ¿no? Había alemanes, estadounidenses, franceses, italianos, etcétera, ¿no? Portugueses. De repente, pues estaban como muy cómodos pagándole 2,000 pesos a un contador para que les presentara sus declaraciones anuales. Situación muy interesante, porque al ser expatriados, pues el tema se vuelve un poco más complejo que un residente mexicano que recibe salarios de manera naturalita, ¿no? Para empezar, tienes dos nacionalidades, o tienes dos residencias fiscales en forma simultánea en un mismo ejercicio. Entonces, hay ciertas circunstancias que a veces no se valoran. Pues bueno, suele suceder que se sienten muy cómodos pagando una cantidad muy barata y llega la autoridad, los revisa y les dice, oye, pero pues, tú tienes cuentas bancarias también en tu país, ¿no? Sí,
¿Y dónde está la acumulación de las diferencias cambiarias, no? Pues no sé, pregúntale al contador, ¿no? Buscan al contador, además muy interesante porque era el mismo contador para todos los de esa escuela. Y estás hablando de una institución donde creo que presentó declaraciones anuales para como 80 maestros, ¿no? Y ya, pues evidentemente eso le pasó no a un maestro, sino como a 20. Se juntan los 20 y dicen, ok, vamos a hablarle al contador. Le hablan al contador, asiste a la primera cita a Hacienda. En Hacienda le dicen, oye, pues es que aquí debieron haber acumulado el ingreso por diferencias cambiarias, por ganancias cambiarias, etcétera, etcétera, etcétera. El otro dice, ah, sí, claro, sí, bueno, presentaremos las complementarias. ¿No? De repente, pues bueno, regresaron con la promesa de presentar las complementarias para pagar el impuesto respectivo. El contador no presentó las complementarias. El contador dejó de responder las llamadas, ¿no? Y entonces dices, chispas, ¿no? Cuando se acercan conmigo, pues el monto del honorario que les puso sobre la mesa no iba a ser ese, ¿no? Digo, y no porque no pueda ser ese el honorario, sino simple y sencillamente porque para hacer una labor seria hay que trabajar una cantidad de horas interesantes. Entonces, cuando les pongo sobre la mesa el honorario, dicen, espérame, pues es que si al otro le pagamos 2,000 por declaración, pues por eso es que están metidos en el problema en el que están metidos ahorita, ¿no? Entonces yo también les diría incluso a los asalariados, tengan cuidado, ¿no? Pagar esas ridiculeces van a terminar pagando, van a terminar pagando a alguien que lo único que va a hacer es abrir el portal del SAT, darle enviar a la declaración y esa declaración va a estar mal presentada. Oye, Manuel, permíteme invitar a la gente que nos está viendo de nueva cuenta que ponga los comentarios en la parte de abajo, que se suscriba al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, que nos ayuden a sugerirnos temas, que se suscriban en Facebook, en Instagram, que nos busquen en cadenas de distribución de podcast, iTunes, Google Podcast, Spotify, en todos los lugares donde ustedes crean que puedan bajar contenido, ahí ustedes se pueden suscribir. Nada más búsquenme con mi nombre, Rodrigo A. Ramírez Venegas, o estamos listos y con eso podrán ustedes identificar. Manuel, un poquito para poder concluir el tema del día de hoy. Primero, me gustaría ver si nos puedes compartir tus datos de contacto en donde una persona que esté interesado pueda buscarte justamente por lo que acabas de comentar. Y también en donde te podemos ver capacitación ahí en México Fiscal. Creo que también por ahí México Fiscal tiene ya TikTok, ese sí no lo tengo yo, pero creo que tienen muchos elementos ustedes para poder compartir también este tipo de información. Si nos ayudas con eso y un tema de conclusión para este tema, por favor, Manuel. Con muchísimo gusto, mi querido Ro. Te proporciono, miren, en Facebook nos pueden encontrar como México Fiscal Capacita. Es muy, muy sencillo y en general, tanto en Instagram como en LinkedIn, como en TikTok, nos pueden encontrar como México Fiscal, ¿no? Ahí es muy fácil. Mexicofiscal.mx es nuestra página web y les puedo proporcionar nuestro WhatsApp empresarial. Déjenme nada más, veo el número. Si quieres, mientras que consigues por ahí el número, de nueva cuenta los invito, es el canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas. Le ponen ahí la suscripción, es gratis, está más de 120 videos ahí subidos, ya llevamos bastantes años. Ayúdanos a seguir creciendo, ya estamos rebasando umbrales de suscripción. Ayúdanos a seguir creciendo. Listo, Manuel. Mire, es el 55 23 21 02 13. 55 23 21 02 13. Ese es nuestro WhatsApp empresarial. Ahí pueden mandarnos las inquietudes que tienen. Y algo interesante es que en función del tema que se deba tratar, pues ya podemos canalizarlos con el tipo de especialista. Si es un tema de PLD, con nuestra socia PLD, si es un tema de precios de transferencia, con nuestra socia precios de transferencia, si es un tema fiscal, con alguno de los gerentes o inclusive conmigo, si el tema tiene que ser con aspectos fiscales, si tiene que ser con contabilidad, pues nuestra socia de contabilidad y así sucesivamente, dependiendo de la inquietud que tengan.
Listo, Manuel. Pues ahora sí, algo para poder concluir, algo que creas que no hubiéramos comentado sobre este tema de discrepancia fiscal. Pues miren, tengan mucho cuidado, sí, hagan como un recuento más o menos de esa calidad de vida que tienen, cuánto dinero ocupan en ella y contrástenlo con lo que ustedes están declarando de ingresos. Si les hace clic, pues no se preocupen. Si les causa algún tipo de medio cosquilleo, pues mejor revísenlo, ¿no? Sería mi mejor recomendación. Oye, Manuel, pero voy a entrar en otro problema. Yo que soy transrico, soy un rico en un cuerpo de un pobre. ¿Ahí cómo le puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer esa medición, Manuel? Entonces yo te diría, para que puedas mantener tu riqueza largo tiempo, asesórate. Muchas gracias, Manuel. Ante la distancia te mando un fuerte abrazo y muchas Gracias, gracias por Rodri. acompañarnos el día de hoy. Cuídate mucho. A la gente que nos está viendo, suscríbanse, comparta. Muchas gracias. El día de hoy nos acompañó el contador público certificado Manuel Baltasar Mancilla, gran amigo. Nos estamos en contacto. Saludos. Espérame, no te vayas, no te vayas. Suscríbete aquí, mira, vamos a poner una bolita para que te mande directamente el link de suscripción y por aquí vamos a poner una lista de videos de esta quinta temporada para que puedas ver todo el contenido que estamos subiendo, que nos ayudes dándole like a los videos y que los puedas compartir a la gente que creas que lo pueda llegar a necesitar. Tal vez el día de hoy no le puedas tú ver un uso, pero tal vez el día de mañana sí. Recuerda que este tipo de contenidos queda a través del sistema del canal de YouTube. Muchas gracias, estamos en contacto. Saludos. Bye.